La Constitución va a quedar exactamente tal como está. Es una ley de desarrollo constitucional que interpreta un concepto que está introducido en el artículo 133 de la Constitución y tangencialmente en el 132, que es el llamado crisis total de gabinete. En el artículo 132, Presidenta, de la Constitución, se señala que el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado. Se hace mediante el voto de censura, el rechazo a la cuestión de la confianza, eso ya son los mecanismos. Pero la facultad que tiene el Parlamento es de rechazar o dar confianza al Consejo de Ministros, la entidad colectiva, o a los ministros por separado. Dice, toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros, nuevamente vuelve a decir, en dos instancias, Consejo de Ministros, un solo cuerpo, una sola moción, o ministros por separado, debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas, etcétera, etcétera. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Establece una valla alta, a efecto de que esto no se pueda trivializar. Y dice, el Consejo de Ministros, otra vez la entidad, o el ministro censurado deben renunciar. Mantiene las dos instancias personales, la colectiva del Consejo de Ministros y la personal del ministro por separado. El Consejo de Ministros, en su conjunto, cuando es censurado, debe renunciar. Y entonces ahí es donde nosotros vamos al concepto de qué cosa es una renuncia. Salir del cargo, dejar el cargo. El presidente de la República obviamente no puede nombrar nuevamente a un ministro que ha sido censurado, porque no está dejando el cargo. Esa es la interpretación que estamos haciendo. Y es ahí donde va a entrar la discusión, porque otros dirán, sí, sí lo puede nombrar. La ley no establece ni a favor ni en contra. La ley simplemente dice que debe renunciar. Pero yo creo que las renuncias, Presidenta, y esa es la interpretación que este Congreso debe hacer, deben ser renuncias de verdad. No pueden ser renuncias de mentira. No pueden ser renuncias de que me voy a las 8 de la mañana y regreso a las 8:30. Esa no es una renuncia. Eso es simplemente una criollada, una interpretación abusiva de la norma, porque la renuncia es que las personas se vayan. Entonces ahí viene el tema, porque cuando se plantea que el presidente de la República tiene la prerrogativa de disolver el Congreso cuando éste le ha negado la confianza o ha censurado a 2 consejos de ministros, lo mínimo que se puede pedir es que esos consejos de ministros hayan sido censurados en su totalidad y se hayan ido en su totalidad. Porque si el presidente de la República tiene un arma tan grande como la de disolver el Congreso, también hay que requerir que la resolución del Congreso también sea, evidentemente, una decisión de envergadura, no una decisión de rutina en la que se puede censurar a un ministro y regresar a un Consejo de Ministros y regresar 10 ministros. Entonces, el presidente puede buscar la posibilidad de disolver al Congreso cuando el Congreso le disuelve todo el gabinete, pues. Y entonces él puede sentir que hay una sensación de ruptura de su trabajo en función de que lo que el Congreso le está señalando lo obliga a poner otro gabinete nuevo, y si existe una nueva confianza, entonces el presidente puede decir, bueno, no me dejan y por lo tanto disuelvo el Congreso porque 2 gabinetes no lo he podido tener. Pero si el presidente tiene la prerrogativa de volver a nombrar a todos los ministros, salvo el presidente del Consejo de Ministros, ahí, ¿qué impedimento puede haber tenido en la ejecución de su trabajo si el Congreso de la República simplemente no hace absolutamente nada al respecto? Y encima, el presidente quiera considerar, a pesar de que el Congreso le censura a un gabinete, él ratifica a todos los ministros, salvo al presidente del Consejo de Ministros. No habría razón por la que también no lo pudiera volver a nombrar, porque si estamos viendo que pueda nombrar un ministro, también podría nombrar al propio presidente del Consejo de Ministros de nuevo. Y eso puede ser considerado como cómputo para la crisis total de gabinete y por lo tanto disolver el Congreso. Sería una interpretación absolutamente desequilibrante de lo que es el concepto constitucional que nosotros tenemos. La semana pasada uno de los congresistas del oficialismo decía, quiérase o no, esta es una constitución presidencialista. No es una constitución presidencialista, es una constitución semipresidencialista.
Así es como lo han definido la mayoría de los constitucionalistas. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene también prerrogativas que establecen equilibrios con respecto al Poder Ejecutivo. El presidente de la República puede disolver el Congreso si es que el Congreso, a consecuencia de lo que el presidente de la República evalúe, lo hostiga y le tumba 2 gabinetes. Entonces el presidente puede disolver el Congreso. Pero al mismo tiempo el Congreso puede vacar al presidente de la República con una moción de orden del día, declarando una vacancia y declarando incluso una incapacidad moral, que es uno de los conceptos más subjetivos que existe en la política, que se utilizó en el Ecuador para el caso del señor Bucarán, y el Congreso determinó por sí mismo que era loco y sin que hubiera ningún informe psiquiátrico al respecto. Bueno, era un texto similar al que tenemos nosotros en la Constitución. De manera que, Presidenta, lo que está estableciendo este proyecto es que la facultad de disolución del Congreso de la República quede en manos del presidente y que la posibilidad de que el presidente de la República eluda una crisis ministerial grave le permita a él ratificar a un ministro. Vamos a lo siguiente. No estamos impidiéndole al presidente de la República, aunque consideremos que no es correcto, que el presidente de la República ratifique a los ministros censurados, como está ocurriendo hasta el día de hoy. No le estamos impidiendo esa posibilidad. Él va a tener una llave política importante. Si el Congreso censura un gabinete completo y se van todos los ministros y el presidente le acepta la renuncia a todos los ministros y cambia a todos los ministros, entonces eso sí es una crisis total de gabinete y por lo tanto quedaría solamente una carta bajo la base. Pero si el presidente de la República opta, le estamos permitiendo al presidente de la República, por ratificar a 4 ministros, entonces muy bien, seguirán el resto de los ministros, se quedarán esos 4 ministros. ¿Habrá habido crisis total de gabinete? No, habrá habido solamente crisis parcial de gabinete y por lo tanto no entra en el cómputo para que el presidente de la República después pueda reclamar una disolución del Congreso porque no se fueron total los miembros del gabinete. Ese es todo el tema. Incluso esta segunda parte la estuvimos discutiendo un poco con algunos de los compañeros miembros de la célula parlamentaria PRISTA en el sentido de que no era necesario dejarle esta llave al presidente. En fin, pero en todo caso el propio presidente tendría la llave para poder evitar una crisis política ratificando gabinetes. Eso llevaría a considerar que cada vez que haya una crisis política en la que los ministros quieran venir a hacer cuestiones de confianza, las cuestiones de confianza no se trivialicen para que simplemente se venga a pedir 2 cuestiones de confianza, se disuelva el Congreso y se acabó. Las cuestiones de confianza tienen que basar sobre políticas generales y tienen que ser sustentadas por el presidente del Consejo de Ministros después de haberlas hecho aprobar en reunión del Consejo de Ministros. Porque ese también es uno de los puntos que nosotros estamos agregando en la parte final del inciso E del artículo 86 del reglamento. La cuestión de confianza de todo el gabinete debe regirse bajo lo estipulado en el primer párrafo del artículo 126 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 126 de la Constitución? Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros y consta en el acta. Los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses, etc. Es decir, si se va a venir a hacer una cuestión de confianza, como vino el señor Zavala a plantear en nombre del Consejo de Ministros y con todos los ministros aquí una cuestión de confianza, ese acto de solicitar esa confianza tiene que haberse aprobado en sesión del Consejo de Ministros para que cualquier ministro tenga la oportunidad de expresar su desacuerdo y en verbigracia renunciar, porque en el gabinete de ministros, ustedes lo saben bien, aquel que no está de acuerdo con una política adoptada debe renunciar, si no es responsable solidario. Entonces, si esa circunstancia se da y vienen con ese tipo de prerrogativa ante el Congreso para solicitar un voto de confianza, el Congreso, al negársela, sabe que está haciendo un paso hacia la posible disolución con una segunda oportunidad igual. Pero si el presidente de la República ratifica uno, ratifica otro, deja 3, entonces ya no hay crisis total, sino crisis parcial de gabinete y no entra en el cómputo de lo que señala específicamente el artículo 133 de la Constitución cuando habla de que se deben haber producido 2 crisis totales. De manera que ese es el proyecto, Presidenta, queda a su disposición y a la de los congresistas para el debate. Muchas gracias, congresista Müller.
los congresistas que desean hacer uso de la palabra. Congresista Ceballos. Gracias, Presidenta. Sí, tal como aconteció con el congresista Villanueva, creo que todo aporte e iniciativa de los parlamentarios en el mejor ánimo constructivo sirve para mejorar el sistema político en nuestro país y sobre todo en estas últimas desavenencias de orden político que se han dado, acude necesariamente a alguna precisión de los conceptos constitucionales. En principio creo que los precedentes contradicen un poco la propuesta. La propuesta quiere tener el sentido que es innovadora, porque hasta la fecha, cuando se ha acudido a una crisis total, obviamente se ha sustituido meramente al presidente del Consejo de Ministros y los demás han sido ratificados. Sin embargo, yo quiero precisar más bien algunos conceptos que están recogidos en la propia Constitución. En el 133, cuando se dice crisis total de gabinete, pone distintas circunstancias. 1, la confianza. 2, la censura. 3, la renuncia. Y 4, si es removido por el presidente de la República. O sea, 4 causales para entender cuándo se produce una crisis total de gabinete. La pregunta es, si renuncia el presidente del Consejo de Ministros, que motiva una crisis total de gabinete, estamos obligados a que el presidente de la República, según esta iniciativa, ¿no?, estamos obligados a que el presidente de la República no considere a ningún ministro que ha sido parte del gabinete saliente. Yo quiero entender en el mejor concepto de la propuesta de que esta crisis total que motivaría la no ratificación de un ministro solo se produciría en el caso que sea censurado o haya una negación de la confianza. Sin embargo, el concepto de crisis total en el 133 tiene 4 causales diferentes. La segunda observación está relacionada al artículo 136 de la Constitución. Dice, no, en la circunstancia de que se disuelva el Congreso y no se convoque en el plazo a elecciones, textualmente dice el párrafo 1, ninguno de los miembros de este puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del periodo presidencial. Reitero, ninguno de los miembros de este puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del periodo presidencial. O sea, allí lo dice con precisión. Ninguno. Entonces, en ese concepto acá hay una precisión y la pregunta es, este concepto tenemos, o mejor dicho, esta regulación recogida en el 136, tenemos que articularla de mejor manera con el 133. Y a efecto de ello, yo considero particularmente de que esta propuesta, que obviamente va a generar un legítimo debate, es más propia de una reforma constitucional que de una modificación reglamentaria. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Saludando a los colegas presentes. Yo quiero comenzar por lo último que señalaba el congresista Ceballos. Es decir, la primera discusión que deberíamos tener es si esta es una reforma de corte constitucional o de naturaleza reglamentaria. Creo que eso es lo primero que habría que definir para ver en qué línea avanzamos, porque además eso determinará el procedimiento y la naturaleza de aprobación de lo que corresponde. La segunda cosa, y yo obviamente me inclino como el congresista Ceballos de que esta es una reforma de corte constitucional, voy a explicar por qué creo que es una reforma de naturaleza constitucional, aun cuando sea todavía una opinión en formación. La facultad de nombrar o destituir, en principio, a los miembros de un gabinete ministerial es una facultad presidencial, de quien es presidente o presidenta del país, para no personalizar. Desde esa perspectiva, la limitación o la prohibición tiene que estar también expresado en la propia Constitución. Y creo que el mejor ejemplo es efectivamente el que se recoge en el artículo 136 cuando se establece una prohibición expresa, cuando, por ejemplo, el presidente tiene el mandato de efectuar las elecciones y no se efectúan dentro de un plazo señalado, ¿no?, ninguno de los miembros del gabinete pueden ser nombrados nuevamente para cumplir sus funciones. En consecuencia, lo que yo diría es que en el caso del artículo 133, donde se señala el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo, punto seguido. Si la confianza le es rehusada o si es censurado o si renuncia o es removido el presidente de la República, se produce una crisis total de gabinete, punto seguido. Y ahí tendría que venir por técnica legislativa la prohibición de ser ese el caso. Es decir, crisis total de gabinete, punto seguido. Ningún ministro de dicho gabinete podrá tomar nuevamente el cargo o podrá ser nuevamente designado. Eso es lo que me parecería, que tendría que ser como una precisión al referido artículo.
como no dice, el congresista Mulder me pide una interrupción, pero termino solamente con esta pequeña idea para después retomar. Como no establece la prohibición en este artículo, es precisamente en donde se produce esta suerte de vacío, que es que al final, como no existe una prohibición, lo que no está prohibido termina siendo permitido y en consecuencia es lo que permite a los presidentes poder nombrar a los ministros. El congresista Mulder tiene interrupción, presidenta, por su intermedio. Gracias, congresista Violeta. Congresista Mulder. Gracias. Tiene que ver también con parte de lo que dijo el congresista Ceballos. El artículo 133 señala efectivamente que cuando se produce una renuncia también hay una crisis total de gabinete, pero el 134 señala claramente que la crisis total de gabinete que puede permitir que el presidente de la República disuelva el Congreso es solamente si es que el Congreso rechaza una moción de confianza o de censura, o plantea una censura, porque la crisis total de gabinete por sí misma tiene estas 4 variables, pero las que motivan que el presidente de la República la compute para poder disolver el Congreso son solamente 2, la censura y el retiro del voto de confianza. La renuncia sería el colmo. O sea, si renuncia el presidente del Consejo de Ministros para hacer crisis total de gabinete y después disuelve el Congreso con 2 renuncias, eso no es lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? Es justamente acción del Congreso. Entonces se mantiene como crisis total de gabinete, sin duda, pero es evidente de que en el caso de que sea el Congreso el que propicie esa crisis total de gabinete, allí sí el presidente de la República debe hacer que todos renuncien, si es que eso lo va a considerar más adelante para una disolución del Congreso. Pero podrá ratificar nuevamente a los ministros si es que elude esa proyección de disolver el Congreso. Y entonces por eso es que se deja abierta esa posibilidad. Sí, presidente, solamente para terminar. Violeta. En consecuencia, lo que me parece, yo insisto en la idea y como señalaba en su momento, además, siendo esto entrando apenas al debate, a mí me parece que las prohibiciones tienen que ser expresas. Y me parece que una prohibición de esta naturaleza tiene que tener un contenido constitucional y no reglamentario. Y de ser así, tendría que ser el artículo 133 de la Constitución, después de la palabra crisis total de gabinete, la que establezca claramente la limitación presidencial para nombrar a alguien que ha sido miembro de un gabinete, nombrarlo nuevamente en el cargo. Solamente para precisar. Y, presidenta, permítame hacer un comentario adicional que de repente, muy bien, pero tiene que ver un poco con el foco de la agenda, presidenta. Ya cambiando de tema y aprovechando la interrupción, el uso de la palabra. Presidenta, siento que también esto es un poco un tema que sale a raíz de una coyuntura determinada y las reformas constitucionales tienen que merecer como un proceso más de meditación y ser un poco más descontextualizadas desde mi punto de vista de la reacción a una coyuntura determinada como lo señalaba. Tenemos una reforma electoral que está pendiente, sobre lo cual existe una demanda ciudadana y una presión inmensa, sobre lo cual deberíamos avanzar y siento que estos temas, siendo lo importante que son, nos están desfocalizando en este periodo en el que necesitamos resolver algunos temas rápidamente a portas del proceso electoral, nos están sacando un poco de la línea que necesitamos enfatizar. Una opinión personal. Gracias. Pues solamente, congresista Mulder, para precisar 2 temas. Le damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano y al congresista Javier Velázquez. Solamente para precisar, queridos congresistas, cuando iniciamos esta gestión en la comisión, yo traje un plan de trabajo que tenía 2 tiempos. El primero, pensando en las reformas legislativas hacia las elecciones del 2018, con mucho esfuerzo hemos concluido los temas que se pusieron en ese plan de trabajo hacia el 2018. Hemos terminado los 7 puntos. El único punto que quedó fuera ha sido género y paridad, porque entendemos que aún no ha habido consenso y puede ser una reforma que vaya hacia el 2021. Todos los demás temas han sido aprobados por esta comisión e incluso han sido llevados al Pleno. Solamente para terminar, congresista Violeta. Entonces, el segundo tramo de la reforma va a continuar, pero sí creemos importante que también podamos atender un pedido ciudadano y respetar las iniciativas que presenten nuestros colegas que tienen vinculación con la reforma. ¿Por qué? Porque si bien son temas coyunturales, son temas muy importantes para la democracia.
Y son temas muy importantes para la democracia que nos van a permitir corregir algunas fallas que justamente se han evidenciado en la última crisis del gabinete. Puede hacer uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Solamente en consecuencia para precisar, lo que nos está señalando es que el paquete de reformas electorales que se ha propuesto esta comisión bajo su presidencia ya habría sido agotado. Eso no lo tenía yo claro y en consecuencia... Las reformas que les propuse hacia las elecciones del 2018. El plan de trabajo está ahí, lo aprobamos aquí y el primer tramo de las reformas legislativas urgentes e inmediatas hacia el 2018 ha sido cubierto en la totalidad. Por lo tanto, Presidenta, ya no tendríamos más temas de reforma electoral hasta... las próximas sesiones, que vamos a emprender las reformas de fondo que se propusieron en el plan de trabajo. Congresista Mulder. Sobre que esta discusión obedece a una cuestión de coyuntura y el congresista Violeta está equivocado, porque este tema yo lo planteé en marzo del 2015, cuando hubo la primera criollada del señor Humala. Y en esa oportunidad fue la primera vez que se aplicó el artículo 133 porque se censuró al gabinete de la señora Ana Jara. Y lo primero que ocurrió, y yo sostenía, ahí están todos los periódicos, yo sostenía que debían irse todos los ministros y al día siguiente ratificaron a 9 ministros. Entonces yo dije, eso no es crisis total. Desde ese momento yo planteé un proyecto de ley entonces, que bueno, ahora lo estoy reactualizando. Pero hay que señalar también, porque se ha dicho, en épocas anteriores funcionaba de tal manera. Esta Constitución solamente ha tenido 2 veces casos en los que se ha ido el gabinete completo. Incluso, diríamos 3, pero en cada uno de los supuestos que pone la Constitución. Renuncia, han habido varias. Censura, una, la de Ana Jara. Y rechazo al voto de confianza, el del señor Zavala. O sea, ninguno de los 2 casos ha tenido antecedentes. Y por eso es que es importante de una vez registrar cuál es la consecuencia de cada uno de estos temas, porque se ha desatado una discusión en todos los ámbitos y unos dicen sí y otros dicen no, porque no hay un desarrollo constitucional. Gracias, congresista Mulder. Congresista Velázquez. Damos la bienvenida al congresista Héctor Becerril. Presidente, yo voy a discrepar con la congresista Violeta. Esta propuesta planteada por mi colega de bancada no necesita una reforma constitucional, sino que hay un vacío del reglamento que no estableció las condiciones y el procedimiento para la confianza que pide el presidente del Consejo de Ministros, que no está vinculado a la confianza obligatoria que está contenido en el artículo 130 de la Constitución. Entiendo yo que hay 2 tipos de confianza. La confianza obligatoria, la que por mandato de la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros cuando viene al Congreso, según la propia Constitución, aquí hay una confianza obligatoria, dice, de entre los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Punto seguido. Plantea al efecto la confianza. O sea que el primer ministro no puede venir a exponer y debatir la política general del gobierno e irse. Tiene que plantear la confianza. ¿Sobre qué? Sobre la exposición y la política general del gobierno que ha expuesto. Eso se llama confianza obligatoria. Eso no está a libre albedrío del presidente del Consejo de Ministros. Tiene que plantearla y está vinculada a la política general del gobierno. Luego, en el artículo 133, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza. Por primera vez, por lo menos en los 20 años que estoy en el Parlamento, por primera vez un primer ministro plantea cuestión de confianza voluntaria. No estuvo, supuestamente para ello no estuvo vinculada a la política general del gobierno, sino para tratar de impedir el curso normal de un procedimiento constitucional que se llama interpelación. La interpelación es un procedimiento constitucional, es una herramienta de las minorías. Si se siente ese nefasto precedente, que en el curso de una interpelación un primer ministro viene y hace cuestión de confianza para impedir ese procedimiento constitucional, estamos denaturalizando la figura de la cuestión de confianza. Entonces, este proyecto que lo ha desarrollado el colega Mauricio Mulder
tiene que ver con que lo que no ha llenado o el vacío que está en el reglamento es el desarrollo de esta confianza voluntaria. O sea, un primer ministro que ve que le inician un proceso de interpelación a uno de sus ministros, plantea la cuestión de confianza. Eso afecta el contrapeso que debe existir entre poderes públicos a los efectos de tener un control interinstitucional. Entonces, la pregunta que yo me hago, si para que el gabinete pueda tener la autorización de poner en marcha la política general del gobierno, la Constitución obliga a que plantee la cuestión de confianza, entonces la que está contenida en el artículo 33 aparece como inmotivada. Pero el hecho que sea inmotivada no supone, primero, que lo homologuemos a lo que dice el artículo 130, pero tampoco, segundo, que el presidente del Consejo de Ministros, por quítame esta paja, puede estar planteando cuestiones de confianza. Y resulta absolutamente democrático, que afecta al principio de interpretación de la unidad, del principio de unidad que debe inspirar toda interpretación de la Constitución, el hecho de que vayamos ya no a una especie de contrapeso, sino que un primer ministro, cada vez que hay un acto del Parlamento de control, de fiscalización, plantea la confianza, y yo me imagino que ahí hay una desproporción. Por ejemplo, con este argumento de algunos que dicen que hay que hacer una reforma constitucional, cuando al presidente se le está invitando para que venga Lavallato, y la comisión de Lavallato exige que venga, el primer ministro viene y hace cuestión de confianza. Eso ya no es una forma de promover un equilibrio entre poderes, una especie de lo que le llaman los americanos los pesos y contrapesos, sino ya un exceso, es un exceso. Entonces, el planteamiento del parlamentario Mulder guarda coherencia, ¿por qué? Porque todo acuerdo que el gobierno toma a nivel institucional, dice la Constitución que cuando el presidente, sus acuerdos que toma tienen que estar refrendados por el Consejo de Ministros, si no son nulos. Y por eso que el autor del proyecto ha cuidado mucho de que para que se configure la crisis total del gabinete, tiene que, cuando solicite la confianza, adjuntar el acta del acuerdo del Consejo de Ministros. El acta del acuerdo del Consejo de Ministros, para que el Congreso tenga la comprensión de que aquí de lo que se trata es que si no tienen la confianza hay una crisis total del gabinete. Yo sí apoyo esta propuesta porque considero que aquí podemos desarrollar reglamentariamente dos supuestos. Puede suceder que venga el primer ministro, haga cuestión de confianza y el gobierno cambia a 2 o 3 ministros y deja el resto. Pero para el cómputo de las dos crisis totales del gabinete que pueden dar lugar a que el presidente ejercite la función de cerrar el Congreso, ese tipo de mecanismo no funciona. Sería pervertir esta figura de la confianza llamada voluntaria, porque aquí la confianza que solicita el primer ministro de conformidad con el artículo 133 no está vinculada, no está amarrada constitucionalmente a que esté vinculada a la exposición y debate de la política general del gobierno. Pero eso no supone que porque al presidente de la República una comisión investigadora lo tratamos mal, viene el presidente del Consejo de Ministros y hace cuestión de confianza. Eso debilitaría las funciones esenciales que tiene el Parlamento de hacer control político y fiscalización. Tiene que haber un equilibrio y creo que falta llenar ese procedimiento, el procedimiento de reglamentar el procedimiento de la confianza voluntaria, que como bien lo ha planteado Mauricio, inclusive exige requisitos formales, como por ejemplo que adjunten el acta del Consejo de Ministros, en virtud del cual todos los ministros aprueban la propuesta o la solicitud que va a venir a hacer el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros. De tal manera, Presidenta, que yo considero que esta iniciativa no necesita reforma constitucional, necesita una norma de desarrollo, y la norma de desarrollo, cuando tienen que ver con respuestas legislativas que tiene que dar el Parlamento, se hace a través del reglamento. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Miguel Ángel Torres.
Gracias, Presidenta. Presidenta, tal como lo había señalado, yo coincido en que parece mucho más natural hablar de una reforma del reglamento del Congreso. Nuestra Constitución no es una Constitución reglamentarista, no al contrario, pone los principios generales, los marcos generales. Y en este caso existe dos normas que están claramente establecidas en la Constitución, y esto es el artículo 128 y el artículo 133. El 128, donde se establece que los ministros son individualmente responsables por sus actos propios, y el 133, que habla pues de la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que sucedió? Es que simplemente ha habido un vacío, Presidenta, o mejor dicho, un vacío en el reglamento del Congreso al momento de considerar estas dos normas constitucionales. Y yo creo que la norma es importantísima, de que está haciendo una precisión válida y está haciendo una precisión oportuna. Qué pena que ya no está el congresista Violeta. Una precisión válida y una precisión oportuna. Válida, primero porque es evidente que el Ejecutivo ha jugado con el Congreso, haciéndose valer de un vacío normativo. Claro, ellos están jugando al juego de las sillas. Ellos están utilizando cualquier capricho para poder hacer uso y mal uso de esta figura. Por eso que yo veo con buenos ojos la propuesta del congresista Mulder, ¿no? Me parece interesante que diga, claro, si el presidente de la República va a hacer uso de la crisis de gabinete y la cuestión de confianza, ok, asúmelo como corresponde, pues, ¿no? Perfecto. O sea, nosotros tenemos claro que si nosotros negamos la confianza en dos oportunidades, se cierra el Congreso, o tiene la facultad para cerrarlo. Pero claro, pues no puede ser una medida tan ligera, ¿no? Y la forma de hacerlo que no sea tan ligera es diciéndole, oye, todos tus ministros, ya no sé cuántos son, 10 y pico, todos se van y nada de que vuelven o reemplaza a uno, te cambio mi posición. Entonces me parece que es sumamente lógico lo que están... sí. Presidenta, me pide una intervención. Presidente, quiero agregar... Congresista Velázquez. Si esto es una medida de control y contrapeso, eso supondría también que podríamos interpretar que los parlamentarios que votan en contra de la confianza, si el presidente decide cerrar el Congreso porque la segunda vez le niegan, los que votaron por la confianza se van a su casa, y los que no votaron, se quedan. No es posible, pues esas son interpretaciones un poco jaladas de los pelos. Gracias, congresista Torres. Congresista Claro. Torres. Claro, y de hecho tenemos que recordar las discusiones que se generaron, ¿no? Muchos hablaban y decían, no, parece que el Premier pasa o se queda solamente en la cartera de Economía, ¿no? O que todos van a rotar, pero van a permanecer exactamente los mismos ministros respecto de los cuales no se ha dado la cuestión de confianza. No se puede tomar definitivamente a la ligera este mecanismo. Entonces, considero totalmente válida esta precisión. Pero no solamente creo que debemos atacar el tema de los intercambios de posiciones dentro del gabinete para evitar este juego de las sillas, sino que también debemos evitar que el mecanismo o este instrumento constitucional sea utilizado por cualquier capricho. Eso es algo que nosotros no podemos aceptar. En esta oportunidad, por un vacío en el reglamento del Congreso, yo creo que se tuvo que aceptar y en realidad tendremos que analizar si es que se ha producido o no, pero en el peor de los casos, considerando que ha habido una crisis de gabinete debido a un vacío en el reglamento del Congreso, nosotros necesitamos legislar. Me parece válida, importante esta precisión que presenta los congresistas del APRA en el sentido de que haya un acta donde se pruebe que verdaderamente todo el gabinete está de acuerdo con la cuestión de confianza, pero yo creo que ahí sí deberíamos traer a colación el otro proyecto de ley del congresista Villanueva y aprovechemos no solamente dejar establecido de que se debe señalar con precisión que ha sido una decisión colectiva, sino que también quede claramente establecido de que esta cuestión de confianza se puede utilizar solo y exclusivamente para temas relacionados a desarrollo de la política general. Porque yo recuerdo todavía cuando acá estaba el Premier y nosotros decíamos, pero ¿por qué está yendo a la cuestión de confianza? ¿Porque me encapriché, porque quería que mi ministra se quede? Porque esa fue la sensación que todos tuvimos y creo que tenemos hasta ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a esperar ahora que la congresista Mercedes Arauz se encapriche con otro ministro? ¿Y con eso se acabó el Congreso?
Yo no creo que deberíamos estar utilizando evidentemente esto de manera tan a la ligera. Entonces, presidente, yo creo que deberían combinarse ambos proyectos, manteniendo esta idea estructural de que es una reforma del reglamento del Congreso. Y sí tengo una duda que me gustaría que el congresista Mulder nos ayudara a levantarlo. El congresista Mulder ha señalado que en el artículo 86, en la última parte, se precisa, dice, la facultad presidencial de distribución del Congreso de la República que establece el artículo 134 de la Constitución procede únicamente en el caso en que haya producido 2 crisis totales de gabinete. Y más adelante dice, ni en el caso en el que el presidente opte por designar a un ministro renunciante nuevamente en el gabinete, a través de la presidencia.